En mi familia, si yo puedo decir de que pues yo soy gay, pues me corren. De hecho, hoy en día yo no estoy en la lista comunal de donde pertenecemos todos los indígenas, en este caso los Wirráritar. No estoy en la lista. Este es un registro agrario nacional. A partir desde que cumple los 18 años te registran en esa lista y ya tienes que ir a todas las reuniones comunales que organizan allá. No estoy en la lista. Ese muchachito me lo borran de la lista porque es gay. Flavio César González es un joven wirrárica. Actualmente estudia contaduría y es emprendedor. Defender sus raíces, creencias y preferencias sexuales es una lucha constante. Yo cuando salí de la prepa ya no quería estudiar, me incluía un programa que se llama Consejo Nacional de Fomento Educativo, al CONAFE, para ser maestro de las comunidades más lejanas del rancho. Otro compañero se empezó a enamorar de mí y se dio lo que tenía que dar, se enamoró y yo de él, y se enteraron mis papás y me dijeron, ¿sabes qué? Se sale de trabajar de CONAFE y lo mandamos a la terapia. ¿Y cuánto cuesta la terapia? ¿Quién sabe? Pero se va a Tepic a tomar una terapia. Y llegamos ahí, aterrizó una avioneta, nos subieron a la avioneta y ya cuando estamos en la avioneta nos explicaron, ¿sabes qué? Tú y tú y tú van a una terapia porque tienen orientación sexual diferente, son gays. Y sobre todo tu papá teme que den mucho de qué hablar por su hijo que es gay. Y ya nos estaban esperando ahí, estaba esperando una camioneta, yo creo que especial de la terapia, y nos subieron a esa combi. Llegamos a la terapia y nos dieron la bienvenida, y ya sabes qué, muchachos, bienvenidos. Nos presentaron con otro grupo también que estaba en terapia, que estábamos como esclavizados, encerrados ahí, lo que sea. Ya llevamos como más del año. A mí me seguía gustando los hombres, tenía el mismo pensamiento, porque también según nos daban unas terapias para cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, nos llegaron a vacunar según estereotipos o X masculinos para que nosotros nos volviéramos más machitos, como ellos decían, hormonas masculinas. Se llegó un momento de que pues yo, la verdad, no me está sirviendo para nada, yo quiero salir de aquí, y hablé varias veces con la encargada de ahí, con la directora, supuestamente era la directora, y me negó, que porque no estaba funcionando la terapia conmigo, que tenía que estar más tiempo. Me deprimí, estaba muy flaco, pues pensaba de que ¿cómo que mis papás me están haciendo eso? Porque nunca lo dijeron, o sea, me empecé a deprimir. Nosotros, que estábamos ahí, éramos 4 que veníamos de la sierra, no sé, escapamos de un baldío, era una casa y pues había una ventana, quebramos la ventana y nos escapamos de ahí. Pareciera que es una telenovela a lo que Flavio César se enfrentó. De acuerdo a declaraciones de Max Muñoz, presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Nayarit, no se tiene alguna denuncia o queja de este tipo. Y no he tenido hasta ahorita, ni como presidente de la comisión, una discriminación directa hacia alguien por pertenecer a esta comunidad. Y pues sí sería bueno que la persona se acercara con nosotros y nos dijera, y si en un momento dado ya él considera que en ese lugar están violentando derechos de personas de la comunidad LGTB, pues nosotros entrar a revisar. Lo vemos continuamente, ¿no? Que entre particulares se discriminen, de no respetarse. Ante esas situaciones nosotros asesoramos, orientamos para que las quejas se canalicen directamente a CONAPREP. Nosotros aquí tenemos personal que pertenece a la comunidad LGBT. Actualmente en la sociedad persisten muchos prejuicios en contra de la diversidad sexual, pero tocar estos temas en la población indígena es aún más difícil. Encontramos estigmas y llega a ser un motivo de rechazo. Hubo un tiempo que me sentí solo, me sentí sin familia, me sentí como un niño huérfano. Flavio César tiene contacto con su familia, pero asegura que la comunicación ya no es la misma. Pero lo que sí tiene seguro es que pronto encontrará el amor de su vida. Hoy en día yo puedo encontrarme con mi mamá, con mi papá. Ya no es el mismo amor ni el mismo cariño de antes. Como que perdí la confianza, perdí el amor, perdí todo. De que con el miedo de que a lo mejor me amarren, lo que sea, y me manden a otra terapia. Estoy estudiando contaduría y hoy en día me dedico a vender mis artesanías, me dedico a trabajar, me han invitado a foros para dar cursos de cómo hacer artesanías. Yo la verdad no me arrepiento de nada. Salí corriendo de mi casa porque mi papá, mi mamá no me aceptaba. Yo soy una persona viviente de esa experiencia y yo te puedo contar que yo soy feliz. Yo estoy feliz con lo que hago, feliz con mi trabajo, feliz con mis amistades. Pero es muy difícil enfrentar
a tu familia, enfrentar a la sociedad de tu misma región y que te critiquen, que te tachen como una persona que eres gay. Yo en el tema del amor ahorita lo que espero es de que dar cariño. En mi vida personal espero una persona que se entienda conmigo, que se identifique con mi persona, sea mestizo, sea indígena, lo que sea. No discrimino, tengo las puertas abiertas, con que enfoque con mi personalidad y yo con él, bienvenido. Con sentido común, Mariela Arambul.